Bienvenidas a esta segunda charla sobre temas energéticos. Ha sido, bueno, para los que estuvimos en la primera, de verdad fue una charla muy interesante. Nos puso en perspectiva una serie de situaciones que evidentemente inciden en los presupuestos comunes y a la larga, pues en la calidad de la labor que hace la administración. Así que vamos hoy a tratar este tema en la segunda parte. Les agradezco muchísimo si mantenemos los micrófonos cerrados para no hacer creencias personales. Les agradezco mucho si en este momento todos los más cerrados y hubiera alguno abierto, pues entonces tendremos que hacer la referencia específica. Don Mario Glenn, le agradezco si cierra su micrófono. Y don Esteban, les agradezco si cierran su micrófono, por favor. Sí, creo que el anfitrión incluso tiene control para poder cerrar micrófonos. Creo que puede ser más práctico si lo hacemos así. Sí, Identifico en este correcto. momento a don Mario Glenn y a don Esteban con el micrófono abierto. Me parece que son los únicos en este instante. Ok, listo. Muchas gracias, don Ignacio. Mi nombre es Edwin Amador. Soy el gerente de la Cooperativa de Servicios de Ingeniería de Mantenimiento y Gestión de Activos, COPEIMI RL. Muchas gracias a todos y bienvenidos a esta segunda charla que le vamos a ofrecer que vamos a ofrecer por esta vía de parte de todos los asociados de nuestra cooperativa. Les agradecemos el tiempo y esperando que sea muy útil, de mucho provecho para todos. Esta noche tenemos como expositor y del tema de máxima demanda al ingeniero Marco González Miranda, que es un asociado de nuestra cooperativa. Marcos es licenciado en Ingeniería en Mantenimiento Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Se desempeñó como ingeniero de proyectos y como gerente de producción en Playbook costarricense. Por más de 20 años, Marcos se ha desempeñado como gerente general de CIESA, Soluciones Industriales Electromecánica Sociedad Anónima, diseñando múltiples proyectos, tanto en el sector industrial, comercial, residencial, en la parte de generación eléctrica, en telecomunicaciones. Ha sobresalido en proyectos de automatización y muy enfocado en temas de automatización precisamente energéticos y de máxima demanda. Así que los dejo con Marcos. Les reitero mantener el micrófono apagado y las consultas las pueden ir haciendo al chat para que al final de la charla podamos evacuarlas. Los dejo con Marcos. Muchas gracias. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acompañándonos acá y recibiendo esta información que creo que les va a interesar muchísimo, porque vamos a compartir cómo ahorrar dinero en cada uno de sus negocios. Por favor, me dicen, creo que ya estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Excelente, sí, se ve perfecto. Ok. Listo. Ok. La charla de hoy que tenemos es ahorre dinero controlando la máxima demanda eléctrica. Solo para repasar algún tema que vimos en la charla anterior, quisiera tomar 3 de las tarifas que vimos en aquella charla y retomarlas porque las vamos a usar durante la charla y quisiera repasar sus conceptos. Dentro de las tarifas que manejan las compañías eléctricas, no todas las manejan, pero la mayoría tienen los mismos tipos de tarifa. Y dentro de ellas está, por ejemplo, la tarifa de media tensión, que es que cuando se supera una potencia establecida, se aplica un cobro de energía, que es
la porción que aparece en el recibo como kilowatts hora, y además de eso se aplica un cobro por demanda, el cual es la potencia máxima en kilowatts que se consume en cualquiera de los puntos. Cada 15 minutos se hace una medición del promedio que se estuvo consumiendo en kilowatts, en la potencia máxima, y entonces esa potencia máxima es lo que se cobra. Igual, o sea, por ejemplo, cuando se está en tarifa de media tensión, se hace una división por periodos, y esos periodos están tipificados en periodo nocturno, que es tal vez el más barato de todos, el periodo valle, que va desde las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, y luego desde las 12:30 o mediodía hasta las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde, y luego está el periodo punta, que va desde las 10 de la mañana a las 12:30, y desde las 5:30 hasta las 8 de la noche. Son 5 horas que tenemos ese periodo punta para los que están en tarifa horaria o tarifa de media tensión. La tarifa horaria también es muy similar a la tarifa de media tensión, a diferencia que lo único que se cobra es la energía, y lo que se trata es de disminuir o disminuir lo que se consume en punta, ya sea trasladando la carga hacia hacia otras partes de la tarifa o hacia otros periodos de la tarifa, o la otra es disminuyéndolo del todo. Dentro de estos, por ejemplo, existen tarifa horaria, Compañía Nacional de Fuerza y Luz la ofrece, más que todo para residencias. Y luego también existe lo que se llama tarifa promocional, que es prácticamente igual a la tarifa comercial que pagan la mayoría de los comercios, establecimientos, las oficinas. Sin embargo, con una diferencia en que el cliente podría optar por desplazar el 80% de la demanda, y entonces solo o los kilowatts o lo que hablábamos del consumo máximo, el punta, que se da cada 15 minutos, y si se logra desplazar durante los periodos puntas, entonces lo que le cobran es el periodo punta máximo. Entonces es una tarifa promocional muy interesante. Esta tarifa normalmente no es muy promovida por Compañía Nacional de Fuerza y Luz, sin embargo existe. Dentro de estas tarifas podemos verlas en la página de ARECEP, y podemos ver algunas de ellas. Vean que si es cierto lo que yo les decía, que prácticamente no se promociona, que en este momento lo único que tiene Compañía Nacional de Fuerza y Luz bajo esta tarifa promocional son 64 abonados. O sea, solo 64 compañías se aprovechan de esta tarifa. Y a pesar de que en el 2020 ha habido una disminución en el consumo por parte de los comercios, pero una disminución abismal, y todos sabemos por qué, vean que a pesar de eso, la tarifa promocional tiene un repunte y está empezando a ser un poco más usada por los usuarios. Okay. La tarifa también horaria residencial es una tarifa que en el 2020 empezó a usarse más. También hay relativamente pocos abonados, 6.523, porque esto es prácticamente de todas las viviendas. Hay que tomar en cuenta de que esas tarifas, al menos la residencial horaria, solo Compañía Nacional de Fuerza y Luz la ofrece, porque las otras compañías tienen una tarifa horaria, pero se llama tarifa de media tensión, y generalmente solo industrias o grandes comercios pueden optar por esa tarifa. Aquí represento algunos, un compendio de las tarifas que ofrece Compañía Nacional de Fuerza y Luz, donde aquí a la derecha podemos ver cuál es la tarifa de comercios y servicios, y dentro de esa tarifa de comercios y servicios podemos ver que lo que se hace es que existen bloques de consumo. Dentro de esos bloques de consumo, hasta 3.000 kilowatts hora por cada... Perdón, alguien tiene el micrófono abierto.
Don Ricardo Abarca, le agradecemos mucho si cierra el micrófono. Don Marcos, creo que usted quedó silenciado. Ok, listo. Gracias. Ok, dentro de la tarifa de comercios existe un bloque que es el primer bloque hasta los 3.000 kilowatts hora, donde generalmente lo que se cobra es 128.39. Esta es la última actualización que hay sobre esta tarifa. Después del bloque de 0 a 3.000, entonces a usted le hacen un cargo fijo de 231.870, que prácticamente es lo mismo que la que está en la parte de arriba, dividido entre 3.000. Y luego, posterior a los 3.000 kilowatts hora, le siguen cobrando 77.29. Luego existe un cargo por potencia, en el caso de que, o lo que llamábamos demanda, que como les decía es la potencia máxima consumida, y se va, el medidor lo que hace es que toma intervalos de 15 minutos, y esos intervalos de 15 minutos los va direccionando, y entonces hace un promedio del consumo en esos 15 minutos y toma el valor máximo de consumo. Al tomar el valor máximo de consumo, si por ejemplo yo estoy entre 0 a 8 kilowatts, no tengo un cargo por consumo, sino que tengo una tarifa mínima, que es el bloque fijo. Y luego, después de los 8 kilowatts, entonces sí me empiezan a cobrar a 12.098 colones por cada kilowatt adicional que yo voy consumiendo. ¿Okay? También tenemos dentro de esta tarifa, existe la misma tarifa promocional, que es la que podemos ver abajo, que es esta que está acá. Si ustedes ven, es prácticamente igual a la tarifa comercial en casi todos los aspectos. Y es entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como les decía anteriormente, la diferencia está en que si yo en el cargo por potencia puedo disminuir durante el periodo punta un 80% de mi consumo, entonces tengo la ventaja de que podría reducir enormemente mi factura eléctrica, o al menos lo que pago por mi factura eléctrica. ¿Ok? O sea, no es necesario que yo llegue y que consuma menos, podría inclusive consumir más, pero el tema es que esa demanda o esa potencia no la consuma en el periodo punta. Y de esa forma puedo tener un gran ahorro. ¿Okay? Existe también la tarifa residencial horaria, porque al ser ustedes administradores de condominios, resulta que podría ser que a las personas que viven en un condominio podrían incorporarse a este tipo de tarifas siempre y cuando estén en Compañía Nacional de Fuerza y Luz, o que sea Compañía Nacional de Fuerza y Luz el que les suministre la energía. Dentro de esta tarifa, lo que se hace es que dividen entre punta, valle y nocturno, que son los mismos horarios que mencioné anteriormente. Y en el periodo punta le cobran 175.86 siempre y cuando esté de 0 a 500 kWh. En valle 72.08 y en nocturno 30.17. Pero si ya sobrepasa los 501 kWh de consumo de energía, entonces resulta que lo que le van a cobrar es en periodo punta 217.45, 87.77 en valle y en nocturno 40.62. ¿Ok? Si lo comparamos contra la tarifa residencial normal, en la tarifa residencial normal tenemos un bloque de 0 a 30 kilowatts hora. No tengo diferencia si lo consumo a la hora que sea, pero resulta que ya cuando tengo de 31 a 200 kilowatts hora, me cobran 75.97 contra los 72.08 o 87.77 que tengo en periodo valle acá. Y luego ya me cobran después de 201 kilowatts hasta 300, 116.58 y superior a los 300 kilowatts hora, 120.52.
Si ustedes se fijan y analizan esto, tenemos una diferencia bastante grande entre lo que se le cobra a una tarifa residencial y lo que se cobra en una tarifa comercial, porque vean que en la tarifa comercial, más bien, cuando yo consumo posterior a los 3.000 kWh, me rebajan la tarifa, mientras que aquí, superior a 300 kWh, me suben la tarifa. ¿Ok? Una vez que hemos visto eso y analizado el asunto de las tarifas, entremos a casos prácticos de ahorro. Perdón. Podemos tener casos prácticos de ahorro por tarifas, o sea, o por cambio de tarifas. Generalmente, cuando tenemos un sistema de control de demanda, se puede aprovechar a tarifa de media tensión o a tarifa horaria o tarifa promocional, alguna de todas de las que hace diferenciación cuando yo traslado cargas de un horario a otro o de un periodo a otro. Igualmente también se puede hacer un estudio incluyendo una medición de energía, recopilando los datos del consumo en kilowatts hora, la demanda en kilowatts y las cargas que podrían desplazarse para hacer una estimación del comportamiento futuro y posible ahorro. Esto en ciertos clientes, cuando el consumo es muy grande, también las compañías eléctricas pueden proporcionar lo que se llama un perfil de carga, que este perfil de carga es básicamente esta misma información que tenemos aquí, que es la información del consumo y la demanda o la potencia, y se lo van a dar cada 15 minutos. Y las compañías eléctricas por lo general guardan esa información hasta durante 6 meses, pero es una información que uno podría solicitar y es bastante interesante analizarla para ver dónde podrían estar los consumos. O sea, para darles algunas ideas, tenemos clientes en los cuales hemos encontrado datos que solamente por 15 minutos durante todo el mes tenían consumos superiores a 100 kilowatts adicionales que pudieron haber no pagado esos 100 kilowatts adicionales y ahorrarse en periodo punta. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? O sea, aquí en estas gráficas que vemos acá, podemos ver los comportamientos que podemos tener cuando tenemos un sistema de control de demanda, donde estimamos el promedio actual del cual se está consumiendo o cuál está consumiendo el cliente, y entonces basado en eso vamos mes a mes determinando cuánto es lo que va ahorrando el cliente y al final de cuentas vamos haciendo un acumulado de los ahorros que tiene el cliente. ¿Cuál es el objetivo de controlar la demanda? Bueno, el principal objetivo es ahorrar dinero. ¿Y cómo ahorro dinero? Bueno, realizando alguna de las siguientes acciones. La primera es reducir el consumo de energía en los periodos de mayor costo. Si yo tengo la posibilidad de desconectar cargas en esos periodos punta, entonces allí puedo obtener un ahorro. La segunda opción es desplazar las cargas de mayor consumo o los equipos que más consumen durante los periodos de mayor costo. O sea, tengo equipos que están funcionando en periodo punta y lo que hago es que los traslado ya sea a periodo valle o a periodo nocturno. Y entonces pago mucho menos dinero por el consumo de esos equipos cuando están consumiendo la misma energía. Y luego, la tercera opción es realizar una combinación entre gastos de demanda y consumo de las cargas, que es una combinación de los dos casos anteriores. ¿Ok? En las gráficas estas podemos ver unos ejemplos en los cuales yo tengo, por ejemplo, periodo punta que es de 10 a 2:30 y la idea es tratar de minimizar estos costos. En la gráfica azul vemos el comportamiento normal y en la gráfica roja lo que veo es lo que trataría de obtener, que es reducir la parte del consumo de tal forma de que en los periodos punta yo obtenga el menor consumo posible. ¿Cuáles métodos tengo de control? Bueno, yo podría tener un método de desconexión de cargas o desconexión de equipos. Es prácticamente como si yo estuviera en mi casa y lo que hago es que desconecto el refrigerador,
durante el periodo punta. Y lo que hago es que, perdón, un segundo. Ajá, y lo que hago es que el periodo, en ese periodo, lo mantengo desconectado y lo vuelvo a conectar cuando pasa el periodo punta. Yo puedo hacer esto de forma manual o automáticamente para reducir el consumo en esos periodos. Además de eso, yo podría llegar y tener un desplazamiento de cargas. Ajá. Si se cuenta con fuentes de alimentación o un menor costo en el periodo punta, o sea, o puedo trasladar las cargas en un periodo, a un periodo de menor costo que el periodo punta, entonces puedo reducir también la facturación mensual. ¿Cómo tenemos esos métodos de control? Bueno, asumiendo que tenemos un proceso con costo por tarifa horaria, donde la compañía eléctrica nos cobra un precio más alto durante el periodo punta, como vimos en las tarifas anteriores o las tarifas que expliqué al principio. Entonces debemos intentar consumir lo menos posible en esos periodos. Por lo tanto, aquí en esta gráfica que vemos, los periodos punta, que son los que están marcados en rojo, ajá, es la parte que yo tengo que trasladar o tratar de trasladar a otros periodos de menor costo. Una vez que yo hago eso, tengo un comportamiento muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo tengo en el periodo punta el mayor costo, vean que estoy disminuyendo el mayor costo de mi recibo eléctrico. Y entonces eso me va a dar un ahorro significativo y muy fácilmente yo puedo tener ahorros al desplazar cargas o desconectar cargas durante el periodo punta, en el cual puedo obtener ahorros del 10, 20, 30, inclusive hasta el 40 o 50% dependiendo de lo que esté desplazando. Yo puedo también tener dentro de los métodos de control un control manual de las cargas o de tarifas por demanda, pero aquí tengo un problema, que es que si yo tengo un error de un operario encargado de desconectar esas cargas, puedo puede ocasionar grandes pérdidas. Y esas grandes pérdidas, imagínense, por ejemplo, que yo tengo a mí me cobran el mayor consumo durante los intervalos de demanda o de potencia cada 15 minutos. Si yo encargo a alguien y le digo, mire, desconécteme las cargas y esas cargas váyamelas sacando de esta forma y a él se le olvida o comete un error, entonces eso me puede costar una gran cantidad de dinero porque con solo 15 minutos que yo me pase durante el mes en la tarifa esta, entonces ya me cobran como si yo hubiera consumido durante todo ese mes en el periodo punta el monto de demanda que yo venía consumiendo. Entonces es un tema que es muy difícil controlarlo manualmente. Se puede hacer, pero es un poco riesgoso. Entonces, por lo tanto, se recomienda que el control de la demanda generalmente lo realice un equipo que sea completamente automático, para no tener los errores de un operario. Bueno, ¿qué equipos se utilizan para estos sistemas de control de demanda? Ajá. Bueno, tenemos los sistemas DMS, que son sistemas de control o de manejo de sistemas en edificios. Tenemos, por ejemplo, pantallas HMI o interfaces humanas, que puedo programarlas de tal forma que podría controlar el comportamiento de los equipos que estén conectados a esa pantalla, o también puedo tener equipos PLCs o otro tipo de controladores para controlar ese tipo de demanda. Inclusive ahora también está muy de moda utilizar equipos para no tener que volver a realambrar todo, equipos que vienen con conexiones por Wi-Fi o Bluetooth o similares. Dentro de esto, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, cuando yo incorporo alguno de estos equipos, yo puedo tener la ventaja de que puedo manejar reportes del comportamiento, puedo manejar, por ejemplo, reportes del histórico de potencia, el historial de datos, la historia de operación, puedo tener alarmas también
indicándome cuándo tuve un problema o si el sistema falló o si tuve una demanda en un punto que no quería tener. ¿Ok? Además de eso, puedo tener una medición prácticamente idéntica a la que, tengo a la que tiene el medidor eléctrico de la compañía. También puedo llegar y hacer control de cargas manualmente o visualización del control de cargas, de tal forma de que yo puedo definir cuáles son las prioridades de mis cargas y además de eso, ponerle cuál es el consumo de esas cargas, de tal forma de que puedan salir o entrar automáticamente bajo un esquema o un algoritmo que yo haya determinado. Ok, algunos ejemplos de estos controles de demanda, vamos a mostrarlos acá. Por ejemplo, tenemos un condominio en Santana que, o sea, escogí ejemplos de condominios porque precisamente la charla, la mayoría de los que están acá son administradores de condominios. Y entonces, o sea, en este caso tenemos el condominio Alicante, que está en Santana. Es un condominio que tiene alrededor de 80 casas y su casa club tiene una piscina temperada. El consumo era bastante alto por tener la piscina temperada y entonces les propusimos un sistema de control de demanda entrando también dentro de tarifa promocional. Permítanme, voy a compartirlos, voy a parar de compartir esto y voy a compartirles la otra hoja porque es bastante grande. Ok, ahí la tenemos. Ajá, entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Hicimos un recuento de 6 meses para atrás, cuál era el consumo normal y sacamos un promedio de lo que ellos consumían y lo que les dijimos es, vamos a instalarles el equipo, ajá, y el pago se va a hacer de tal forma que con los ahorros que se tienen, se va amortizando el equipo. ¿Ok? Entonces, si vemos la tabla esta que está acá, cada mes se digitaban los datos del recibo. Allí tenemos unos recibos que no, o sea, que se digitaron anterior al cuando entrara a trabajar el equipo, ¿verdad? Y entonces aquí empezamos a tener los ahorros de cada mes. Entonces, tenemos, por ejemplo, el equipo originalmente costó 3.834.000 colones. Ajá, y solo el primer mes, o sea, se tuvo un ahorro del recibo eléctrico de 45,71%, que fueron como 146.000, y ahí empezó a sumar el ahorro, y cada día iba, o sea, o cada mes iba amortizando, hasta que tuvieron, o sea, se terminó de pagar como en 2 años y 8 meses aproximadamente. Ajá. Cada uno, hay meses en los cuales se tenían menores ahorros, otro, o sea, como este que solo se tuvo aquí un 19,86, pero habían otros meses, o sea, que se tenían ahorros del 44%. Cuando se tiene un tema de una piscina temperada, también afecta muchísimo el clima, porque si hace mucho viento, la piscina se enfría y entonces me afecta el sistema. Pero al fin y al cabo, esto es comparado contra el promedio de lo que venían consumiendo. Y entonces, aquí se puede comprobar cuáles fueron los ahorros que se tuvieron. ¿Okay? Aquí, en esta parte, podemos ver cuáles fueron los comportamientos. O sea, tuvimos cuál era el consumo de energía e íbamos graficando mes a mes cuál iba siendo el consumo de energía. Además de eso, cuáles eran los kilowatts promedio diarios. Y luego, además de eso, íbamos graficando cuál iba siendo el ahorro mensual. Aquí, por ejemplo, este mes fue el que menos ahorro tuvimos y este mes fue el mayor ahorro que se tuvo durante todo el periodo que estuvieron amortizando el equipo. ¿Ok? Y en el costo de energía se mantuvo bastante parejo, aquí más bien inclusive disminuyó y luego volvió prácticamente al mismo punto que estaba anteriormente. También esto es un tema que lo vamos graficando porque a veces las compañías eléctricas hacen cambios de tarifa cada 6 meses y esto nos puede afectar con respecto a lo que se había calculado originalmente. Y aquí se iba haciendo un acumulado de los ahorros
hasta completar el pago total de los ahorros. Ok. Tenemos otro ejemplo acá en el cual, que es un residencial bastante grande que se llama Hacienda del Sol en Santana también, en el cual ellos tienen 2 plantas de tratamiento. Y en esas 2 plantas de tratamiento originalmente tenían lo que se llama un motor esclavo. Perdón, si tienen alguna pregunta o no sé si las vamos a dejar para el final. Yo creo que la vez pasada las habíamos hecho al final y que vayan anotando tal vez en el chat. Ah, ok, perfecto. Sí, es porque escuché a alguien que abrió el micrófono. Ok, entonces tenemos que en el caso de Hacienda del Sol, vamos a mostrarles esta otra. Aquí lo que hicimos fue que ellos tenían lo que se llama un motor esclavo. Un motor esclavo es un sistema para hacer una simulación de un sistema trifásico, porque la alimentación que tienen en el condominio es monofásica. Y los motores de los aireadores o sopladores que pusieron en la planta de tratamiento eran trifásicos. Pero resulta que el usar un motor esclavo es un tema que es muy ineficiente. Además de eso, da muchos problemas de mantenimiento porque generalmente a esos motores hay que estarle cambiando rodamientos cada 6, 8, 12 meses. Y además de eso, inclusive en algunos casos se dañan y hay que mandarlos a rebobinar. Por lo tanto, es un problema grande el tema de los motores esclavos. Y ahora existe tecnología que logra reemplazar los motores esclavos, que tal vez ustedes lo conocen, se llaman variadores de frecuencia. Y esos variadores de frecuencia se pueden conectar a un sistema monofásico y simular perfectamente un sistema trifásico con una eficiencia que anda alrededor o superior al 95%. Entonces, no se tiene el problema del motor esclavo, que su eficiencia anda apenas como en un 70%, 63%. Por lo tanto, ahí solo hacer esos cambios ya representa un ahorro significativo. Pero además de eso, allí podíamos desplazar o disminuir la demanda o hacer un control de demanda de tal forma de que los motores de los aireadores, al bajarle la velocidad, se comporta como lo que se llama una carga de torque variable. Y esas cargas de torque variable permiten que cuando se disminuye la velocidad, disminuye en una relación del cubo, o sea, mucho más que una relación cuadrática, el consumo de energía. Entonces, si yo llego y logro disminuir la velocidad del motor en un 20%, puedo tener una disminución del consumo hasta de un 50%. Un lugar donde, o un equipo donde nosotros normalmente encontramos este tipo de equipos, los variadores de frecuencia, son, por ejemplo, lo que está muy de moda ahora, los aires acondicionados tipo inverter. O sea, un variador de frecuencia es un inverter, es un inversor. Y ese inversor lo que me hace es que me controla la velocidad del motor y me pone a trabajar solo bajo la carga que yo necesito en el momento. Por lo tanto, tengo un gran ahorro de energía. En este caso, aquí podemos ver el consumo. O sea, hicimos igual un cálculo de los 6 meses anteriores que se consumía en cada una de las plantas de tratamiento. Y entonces empezamos a tener la inversión era relativamente baja, era 1.400.000. Y de esa inversión empezamos a ver el ahorro mes a mes, al punto de que ahorramos lo que se había invertido en cuestión de 9 meses. Marco, no estás proyectando la tabla, si estás... Perdón un segundo. Ok, ahí tenemos la tabla. Entonces, en esa tabla podemos ver que... Ahora sí. que o sea, calculamos
el costo del equipo fue 1.400.000, o la inversión que hizo el cliente fue 1.400.000, y después fuimos verificando cuánto tiempo era lo que iba tardando en recuperar la inversión. Ajá, entonces, esa inversión, por ejemplo, en este mes, 45.000 colones, luego 50.000, luego 129, luego bajamos de nuevo a 43, pero por ahí andaba generalmente el ahorro. Aquí fue, o sea, se logra, cuando usted tiene menor, o sea, logra poner menores velocidades en los aireadores. Ojalá si tuviera un sistema de control de oxígeno disuelto, pero el problema es que los sensores de oxígeno disuelto son bastante caros y entonces eso incrementa muchísimo el costo del proyecto. Pero si aún así este sistema no tenía control de oxígeno disuelto y los ahorros eran muy significativos. Ok, vuelvo a la presentación un momento. Ok. ¿Qué es lo que, o sea, de qué se compone un sistema de control de demanda? Bueno, un sistema de control de demanda generalmente lo que tiene es un sistema de control o un controlador. Tiene una interfase humana que se puede poner o no se puede poner porque se podría dejar todo programado, o en algunos casos tenemos algunos controladores que podrían ser interrogados vía internet. Entonces, algunos no requieren que usted ponga la interfaz humana. Y se pone un medidor paralelo o un medidor de energía paralelo, de tal forma de que usted pueda tener los mismos datos que tiene en el medidor de energía de la compañía, los puede replicar acá. ¿Ok? Y basados en estos datos, o sea, esto se hace porque usted no puede interrogar el medidor de la compañía. La compañía no le da acceso a interrogar esos datos. Usted puede obtenerlos posteriormente, pero no los puede obtener en tiempo real. Y por eso es que se pone un medidor de energía. A todo esto se ponen sistemas de protección en el tablero y además de eso se ponen equipos para controlar, que en este caso usamos ya sea o contactores o relés o relevadores automáticos, de tal forma de que puedo sacar o meter cargas que yo conecté previamente. ¿Ok? Visto físicamente es un equipo parecido a esto, ¿verdad? De hecho, este es uno que tenemos para un cliente, donde vemos que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas que estamos controlando. Y esas 6 cargas pueden ser aires acondicionados, sistemas de calefacción, sistemas de bombeo, o los sistemas que bajo una verificación del sitio podamos llegar y obtener los datos para llegar y hacer un análisis y determinar cuáles son las cargas que se podrían controlar. En el caso de Martec, aquí tenemos la tabla y prácticamente se hizo 2011-2012 y tenemos un costo parecido al que se invirtió en los variadores de frecuencia de Hacienda del Sol. Ajá, y vemos cómo estuvo el ahorro, que fue muy parecido. Ajá, y prácticamente en 8 o 9 meses recuperamos la inversión. Este es el caso de Hacienda del Sol. Los tableros no están muy bonitos porque ellos no quisieron cambiar los tableros, querían ahorrar al máximo, ¿verdad? Y mantuvieron los mismos tableros y nos pidieron que los instaláramos en sitio. Nosotros le hicimos la recomendación de que era mejor cambiar el tablero, máxime que esos tableros no son para, o sea, no, son lo que se llama NEMA 1, que es una protección nada más contra polvo, pero no tienen protección contra humedad. Y en algunos casos en esa zona llueve de lado, o sea, o llueve inclinado y se puede meter el agua en el tablero. Entonces, nuestra recomendación era cambiar el tipo de tablero. Allí está funcionando y lleva muchos años funcionando. Sin embargo, es preferible tener un tablero que tenga mayor grado de protección. Aquí en la parte de abajo podemos ver el motor esclavo que antes tenían funcionando, que ya ahora está de adorno ahí nada más. Ajá. Y lo que se instalaron en cada una, son 2 plantas. En cada una de las plantas, si ustedes ven, este solo tenía 2 sopladores acá y después incorporaron 2 sopladores más. Ajá. Y este tenía 4 sopladores
se instalaron los 4 sopladores de una vez. ¿Qué fue lo que hicimos? Pusimos los variadores de frecuencia acá, o los inverters, y simplemente dejamos de controlarlos arranque-paro. De esa forma podemos controlar la velocidad de los variadores o de los motores y tener el ahorro deseado. Aquí tenemos algunos tableros ya más decentes, ¿verdad? Que fabricamos para algunos clientes. Este es un tablero que hicimos para un cliente que se llama RCF. El cliente final es Dos Pinos, pero Dos Pinos tiene una planta en República Dominicana. Y aquí hicimos un sistema de control total para una planta de refrigeración, donde se puede observar que el acabado del tablero es como normalmente dejamos nosotros un tablero ya listo para el cliente. Ajá. Aquí tenemos también otros tableros, por ejemplo, este es un sistema de control o lo que llamamos un CCM, un centro de control de motores, pero ya son tableros bastante más grandes. Me imagino que en el caso de ustedes pueden tener condominios donde tienen una infinidad de equipos o de condominios también pequeños en los cuales pueden utilizar tableros más pequeños como los que vimos al principio. Aquí también, o sea, dentro de lo que se puede incorporar en la automatización es sistemas en los cuales yo puedo controlar desde una computadora y también tener acceso a esa computadora y actuar o controlar o monitorear remotamente cualquier equipo que yo desee, que podríamos programarlo en las pantallas. Aquí vemos también otros equipos, o sea, cómo ya quedan acabados. Ok, existe también lo que se llama una tarifa que no mencioné al principio, que es la tarifa de generación distribuida. Recordemos que lo que yo deseo es desplazar demanda, o la otra que podría hacer es tener una fuente alterna de energía para llegar y hacer un desplazamiento de la carga. Me acuerdo que Jonathan en su contribución anterior, en la charla que dio anteriormente, en la pasada que tuvimos, él mencionó que era como introducir un bloque. Al introducir ese bloque, lo que estamos haciendo es desplazar una demanda y al fin y al cabo es un sistema de control de demanda también. Entonces, dentro de la tarifa de generación distribuida es, en el caso de que el cliente desee generar y autoconsumir parte de la energía generada o en la totalidad de la energía generada, podría llegar y si excede lo que consume, entonces el resto lo tendría que entregar a la compañía eléctrica. Y, o sea, podría aplicar también lo que se llama neteo, pero para eso tendría que inscribirse dentro del sistema para hacer neteo. De hecho, ya sea haciendo un desplazamiento o de cualquier forma, hay que inscribirse porque hay un reglamento al respecto. Entonces, para esto se debe tener en cuenta, o sea, si yo voy a instalar un sistema, como un sistema solar o un sistema o otro tipo de sistema de generación, entonces, generalmente las compañías eléctricas me van a pedir hacer un estudio técnico o ellos mismos hacen un estudio técnico y tiene un costo, en lo que es una limitante, ¿verdad? Además de eso, tengo un diseño y una modificación del sistema eléctrico aprobado, ¿verdad? Lo cual, o sea, tengo que llegar y hacer una inscripción ante el CEFIA de la modificación que voy a hacer en la instalación del sistema de generación. Además de eso, tengo un problema que es la regla del 49%, que esa regla del 49% es, si yo tengo, aplica en dos conceptos. El primero es que lo que yo tengo que consumir tiene que ser al menos el 49% de lo generado. O sea, de todo lo que yo voy a producir en energía, al menos el 49% tengo que autoconsumir. Y luego también me aplican la regla del 49% para los excedentes que yo entregué a la red eléctrica. De tal forma de que cuando yo quiero reutilizar la energía que entregué, solo me reconocen el 49%. Además de eso, se tiene lo que se llama el consumo de energía, o sea, o realmente el consumo de energía que yo pueda tener va a ser solo en horas que tengo luz solar y en el resto voy a tener consumo de energía porque no voy a estar produciendo, a menos de que ponga un sistema de acumulación de energía.
pero en la mayoría de las instalaciones, o sea, que hemos cotizado, ofertado o analizado para clientes, todavía los sistemas o sea, de acumulación de energía no están maduros suficiente y son muy costosos y cuesta mucho llegar a un punto de recuperación de la inversión. Ya se va a casos en los que son superiores a 10 años y esto no es rentable para la mayoría de los clientes, a pesar de que los sistemas solares generalmente tienen vidas útiles de 20 años o más. ¿Ok? Además de eso, yo voy a tener un costo de acceso a la red. Ese costo de acceso a la red me lo cobra la compañía y está reglamentado. Hay que esperar un cambio que va a haber en el reglamento dentro de poco para ver cómo se va a comportar el nuevo reglamento o los cambios que se hagan al reglamento. ¿Okay? En los sistemas solares, básicamente un sistema en el cual tengo paneles solares, ajá, y pongo inversores, un inversor o inversores, y esos inversores me convierten la energía producida por los paneles a energía en corriente alterna, que es la que normalmente consumimos. Y prácticamente se conecta en paralelo con los sistemas. Lo que hace es una simulación de la onda sinusoidal y de él se sincroniza con el sistema actual, o sea, con el sistema de la compañía eléctrica. ¿Ah? Otros casos también que tal vez no pertenecen a la parte de control de demanda son el tema de corrección de factor de potencia. Y el tema de corrección de factor de potencia, Jonathan lo había explicado anteriormente, aquí tenemos algunos casos, o sea, en el caso ARECEP tiene un reglamento en el cual establece a cada una de las compañías cómo tienen que cobrar el factor de potencia y se manejan todas bajo la misma fórmula, donde yo tengo que el cargo de factor de potencia es igual a 0.9, que es lo que necesito llegar, si no sobrepaso los 3.000 kWh, y tengo dividido entre el factor de potencia real menos 1 por el monto de la demanda máxima. O sea, vean que en este caso mi demanda máxima también influye sobre cuánto es la multa que me van a cobrar por el factor de potencia cuando no controlo mi factor de potencia. Entonces es un tema muy importante controlar la demanda, porque entre menor demanda tenga yo o mejor demanda venga en mi recibo, menor va a ser la multa del factor de potencia. Por eso quería también traer a colación el tema este. Generalmente tenemos en la mayoría de los casos que la inversión en sistemas de corrección de factor de potencia se recupera entre 8 a 18 meses. ¿Okay? Esta es la presentación que teníamos. Creo que es bastante corta pero creo que muy sustanciosa. Sí tenemos un par de ofertas que deseamos compartir para ustedes y voy a dejar a Edwin que mencione el tema de las ofertas. Marcos, dale vos, dale. Ah, ok, perfecto. Ok, tenemos, o sea, una oferta que es que por los próximos 15 días, cualquier cliente de los que están en esta charla puede aprovechar que le hagamos un análisis de oportunidades de ahorro en su empresa totalmente gratis. O sea, ¿esto qué significa? Hacemos una visita, ustedes nos entregan la documentación que solicitamos, ya sea recibo eléctrico, y poderla ver o tomar los datos de las cargas o los equipos que tienen conectados, donde podamos hacer una verificación o una interpretación de las posibilidades de ahorro energético que puedan tener desplazando demanda o haciendo control de demanda. ¿Ok? Y esto lo brindamos gratis dentro del área metropolitana. ¿Ok? Además de eso, tenemos que cualquier sistema de demanda adquirido hasta el 31 de octubre tendrá un 25% de descuento. Esto inclusive, si detectamos una oportunidad y recibimos la orden de compra, aunque no se haya ejecutado el proyecto, entonces aplica para este 25% de descuento. ¿Ok? Esos son los datos que tenemos. Ok. Muchas gracias, Marco.
No tengo en el chat preguntas de momento. Yo sí quisiera tal vez, Marco, que ampliaras un poquito acerca de los dos proyectos que presentaste. El sistema de calefacción de la piscina. ¿Qué decisiones fueron los que tomó el controlador, digamos? O sea, ¿cuáles acciones fueron las que tomó el controlador? Si fue básicamente reducir energía, o si también se redujo la máxima demanda en algún periodo, bueno, hablemos de los periodos punta o en algún periodo específico. O si eso en realidad aplanó un poquito la curva de carga. Ok. Bueno, volvamos un segundito al proyecto este. Ok. A ver, ¿qué es lo que tenemos en un sistema de calefacción de la piscina? Lo que tenemos es un sistema, una bomba de calor. En este caso hay dos bombas de calor porque la piscina es considerable. Ajá. Y esas bombas de calor son las que tienen mayor consumo, pero además de eso tenemos los sistemas de bombeo de la piscina para filtración, una cascada que tiene la piscina. Ajá. O sea, son las mayores cargas que tenemos además de eso, incorporamos, como era una casa club, algunas de las luminarias que teníamos en la parte de iluminación de jardines, de tal forma de que no fuera necesario que se activaran en periodos punta, para tratar de contribuir. O sea, nosotros podríamos pensar en que esto podríamos hacerlo simple y sencillamente con un timer horario y desconectar todas esas cargas. Pero el problema es que si se hace de esa forma, generalmente para calentar una piscina y mantener la temperatura deseada por los usuarios, se necesita casi que las 24 horas del día. Y yo iba a perder desconectando los sistemas durante prácticamente 5 horas, o sea, 5 horas de posibilidad de calefacción. Ahora, ¿qué es lo que hace el sistema de control? Como yo tengo un medidor, entonces él está monitoreando constantemente cuál es mi consumo. Y puedo tener lo que se llama un pronóstico de la potencia. Entonces, o un pronóstico de la demanda que voy a tener a los 15 minutos. Al tener ese pronóstico, yo puedo tomar decisiones, o no yo, el controlador puede tomar decisiones y decir, me está permitiendo que yo saque la carga y de esa forma reduzca la demanda o reduzca lo que voy a pagar en mi factura eléctrica. ¿Ok? Entonces, esa es la forma que se hace en el caso este. Ajá. No sé si se te queda claro la parte que controlamos. Sí, básicamente, ok, entonces sí, la decisión del controlador está tomada para reducir demanda. Obviamente, al reducir la demanda también se reduce la energía. Sí, hay que quedar claro en que esto no es solo que desconecto la carga, ¿verdad? O sea, a ver, la mayoría de los condominios van a estar en una tarifa comercial normal. Y al estar en una tarifa comercial normal, aunque desconecten las cargas en periodo punta, no les afecta mucho, o sea, más que el consumo de energía, los kilowatts hora que aparecen en el recibo. Cuando se hace de esta forma, yo tengo una posibilidad enorme de ahorro. O sea, por ejemplo, si usted lo hace bajo una tarifa normal, tal vez lo que va a tener es un 10% de ahorro, pero si lo hace bajo una tarifa horaria o una tarifa promocional, allí vas a tener una posibilidad de ahorro que puede llegar al 30%, 20%, 40%. ¿Ok? Esa es la diferencia que se puede obtener con un sistema de control de demanda para esa aplicación específica. Y en la mayoría de los casos se puede lograr porque yo lo que deseo es, o sea, no siempre tengo que estar consumiendo en las 24 horas la totalidad de la carga. Puedo llegar y hacer desplazamientos parciales para garantizarme de que voy a estar sobre lo que yo deseo, sobre el objetivo.
Ok, y en el caso de la planta de tratamiento con los sopladores, fue algo similar. Sí, exactamente, fue algo similar. A ver, allí lo que se hizo fue que al implementar variadores de frecuencia o inversores, entonces controlábamos, no sé si ustedes vieron, a ver, vamos a poner, ok. Aquí en esta parte podemos ver unos controladores que se llaman Logo, que son de Siemens, y esos controladores lo que hacen es que me pueden llegar y verificar en tiempo real el comportamiento de las cargas, y además de eso, puedo llegar y conectar o desconectar cargas o llevarlas a un valor específico. O sea, por ejemplo, en el caso de los variadores, si yo los tengo trabajando a 60 Hz, que es la frecuencia normal de la red, para poder disminuir la velocidad, yo puedo llevarlos de 60 a 50 Hz o puedo llevarlos de 50 a 30 Hz. Al llevarlos a una frecuencia menor, reduzco la velocidad de los motores. Y eso me permite tener el ahorro de energía. Ajá. Una vez que tengo eso, aquí no se hizo cambio de tarifa porque ellos no quisieron arriesgar el tema de que no pudieran cumplir con el 80% del desplazamiento de carga, pero sí se logró un ahorro significativo, que ustedes lo vieron que se pagó, la inversión era relativamente baja y se pagó muy rápidamente, 8 meses, 9 meses. ¿Okay? Ok, gracias, Marcos. ¿Alguna otra pregunta? Al chat no tengo preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir el micrófono y le plantea la pregunta a Marcos o cualquiera de nosotros. Pero eso significa una de dos cosas, o que no entendieron o que lo expliqué muy bien. Yo creo que estamos procesando y me parece que posiblemente cada una de las administraciones está pensando qué tipo de maquinaria o aparato podrá hacerle esto y pensando también reunir las voluntades que se requieren en condominio para tomar estas decisiones. Si ustedes lo sabrán posiblemente con el caso de Hacienda del Sol, que hay que pasar por asambleas de condóminos, hay todo un trámite, ¿verdad? Es como cuando uno le va a vender al Estado, tiene toda una serie de trámites que cumplir. Bueno, los condominios también tienen sus trámites internos y me parece que posiblemente eso es lo que están ahí pensando. Sí, aquí hay algo interesante. O sea, ahora que mencionas el tema de que pasa por asamblea de condominios, realmente las inversiones para estos condominios eran relativamente pequeñas y no tenían que ir a asamblea de condominios. Tenían la ventaja de que al ser pequeñas y tener evidenciado que iban a tener un ahorro y que más bien ese ahorro iba a favorecer a los condominios, entonces una de dos, el dinero ahorrado se queda en el 5% mínimo que tiene que haber o sea, de ahorro que tiene que tener mínimo todo condominio. Ajá. O la otra es que después se retribuía a los condóminos bajando la cuota, ¿verdad? O sea, depende de la cantidad de ahorro. Pero generalmente los ahorros eran pequeños en comparación del presupuesto que tiene anualmente el condominio. Ahí parece que hay un par de preguntas. Ok, dice, ese sistema lo han utilizado en centros educativos. Eh, Eso lo pregunta Ruslan. Eh, eh, bueno, le paso la consulta a Marco, que si se han utilizado controles de demanda en centros educativos. Sí, sí hemos usado sistemas de demanda prácticamente en casi cualquier edificio que se puedan imaginar, hemos utilizado sistemas de control de demanda. Y en un centro educativo, ¿en cuáles cargas? Ok, en centros educativos algunos tienen plantas de tratamiento, cuando son privados, más que todos los públicos, o sea, no tenían, o sea, como fueron construidos la mayoría hace mucho tiempo, no tenían planta de tratamiento, pero los centros privados generalmente tienen planta de tratamiento y allí los hemos utilizado. Algunos privados también utilizan sistemas de aire acondicionado y entonces controlamos los sistemas de aire acondicionado para controlar la demanda también. Ok, Johnny Arce pregunta, ¿cuál sería la recomendación? ¿Qué es mejor?
un bus o un sistema de control de demanda, un BMS o un control de demanda. Ok, el tema es que, a ver, le hago la explicación de qué es un BMS. Un BMS es un sistema de manejo de cargas de un edificio. Ok, un BMS, yo puedo llegar y tener lo siguiente, yo puedo llegar y tener control por sistemas horarios, puedo tener control desde una pantalla y encender y apagar los dispositivos o monitorearlos. Pero la diferencia que hace que yo controle demanda o no son los algoritmos o las programaciones que se utilizan para lograr el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo es ahorrar dinero, como dijimos al principio. Usted puede tener el mejor BMS y si no lo tiene bien programado, de nada le sirve. Y eso es lo que nos encontramos nosotros en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque no saben cómo programar el equipo para poder obtener los ahorros energéticos. Entonces, el tema es que eso es como cuando usted va al mecánico. Ajá. Si usted se va y quiere pagar un mecánico barato, ajá, y ese mecánico barato no sabe mucho, su carro tal vez no va a andar muy bien, pero cuando usted tiene un buen mecánico, va a saber que su automóvil anda en las mejores condiciones y se va a comportar en las mejores condiciones. Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos el conocimiento para llegar y hacer programaciones en lo que ustedes deseen, en un BMS, en un controlador PLC, en un HMI o cualquier otro sistema para lograr ahorrar energía. O sea, tenemos un cliente que es un cliente enorme, el cual no puedo mencionarlo acá porque tenemos contratos con ellos que son contratos de confidencialidad, pero a solo a este cliente nosotros le vemos alrededor, tal vez más de 200 puntos de venta. Okay, dentro de esos puntos de venta, ellos tienen sistemas BMS instalados en cada uno de los dispositivos, o sea, o en cada una de las tiendas. El solo hecho de que tengan el sistema BMS instalado no sirve de nada. Lo que sirven son las estrategias de programación que les hemos elaborado. Ajá. Y en esas estrategias de programación que le hemos elaborado, ajá, usamos, por ejemplo, sistemas de control de iluminación o de manejo de la iluminación, sistemas de control de aire acondicionado, sistemas de control de refrigeración, sistemas de control de prácticamente de los sistemas de bombeo o lo que ustedes se puedan imaginar. Inclusive a veces incorporamos hasta planta de emergencia, ¿ah? Y muchos otros equipos auxiliares. Entonces, vuelvo a lo que les decía inicialmente. Usted puede tener el mejor sistema, pero si no está programado correctamente y si no tiene las estrategias correctas, de nada sirve. Ok, gracias. Pregunta, BMS o control de demanda, ¿se puede integrar el sistema? Que si se puede integrar el sistema de control de demanda al BMS ya existente. Sí, correcto, se puede incorporar, inclusive dependiendo del BMS, podríamos programarlo dentro del mismo BMS, podríamos hacer la estrategia de programación dentro del mismo BMS para que no tengan que hacer una inversión en un hardware adicional. ¿Ah? Entonces, eso les economiza muchísimo dinero, siempre y cuando las cargas que se identifiquen como las de mayor consumo estén incorporadas dentro del BMS. Como les digo, podemos hacer las programaciones de los BMS y hacer los cambios. Hay algo importante que tenía que mencionarles. O sea, a esto que les digo es lo siguiente, vean. Hay algo que inclusive me encuentro muchos profesionales y personas que programan, o sea, o técnicos que programan sistemas de BMS que ni siquiera saben, que es el tema de cómo se mide y cómo se cobra la demanda en el país. O sea, cómo lo hace ARECEP. Tal y como yo les dije, o sea, hay mucha gente que a veces viene y me dice, mire, es que yo necesito que el motor no me arranque en periodo punta. Pero ¿por qué no quiere que el motor le arranque en periodo punta? Ah, porque el arranque me consume mucha energía y entonces eso me va a provocar un aumento en la demanda. Sí, pero un arranque de un motor tarda 5 segundos máximo.
A menos de que sea un motor de 40, 50, 100 caballos, pero eso normalmente no lo encontramos en cualquier edificio, ¿ah? O en cualquier condominio. Eso generalmente, perdón, lo dejamos en aplicaciones industriales. Una vez que tenemos esto, sabemos que cuando usted tiene control de demanda, en el caso de la demanda o la potencia consumida, el medidor lo hace cada 15 minutos. Y al hacerlo cada 15 minutos, si usted arrancó un motor en esos 15 minutos, sí, pudo haber tenido una afectación, pero la afectación real es por los 15 minutos, no por los 5 segundos que usted encendió el motor. Entonces, esto me pasa, o inclusive me he encontrado profesionales, o sea, que les digo, diseñadores de mucha escuela y de renombre, que a veces me dicen, mire, es que yo quiero que el equipo me arranque 10 minutos o 15 minutos antes del periodo punta. ¿Y para qué? Es que por si se desfasa el tiempo, mire, o sea, en un sistema de BMS o un sistema jamás debería de perder la hora, porque inclusive ahora están sincronizados con internet en la mayoría de los casos y esa sincronización se da con un reloj atómico que la posibilidad de que se desfase el reloj de tiempo real es prácticamente nula. ¿Ah? Entonces, ¿para qué quiere que le encienda 15 minutos antes y que la apague 15 minutos después? O sea, no tiene ningún sentido. Está perdiendo posibilidades de trasladar cargas en horarios que son mucho más baratos. ¿Ah? Entonces, ese tipo de cosas se las encuentra uno todo el tiempo y no es que uno quisiera hablar de, ¿cómo se llama?, de colegas pero como les vuelvo a decir, o sea, la diferencia no lo hace. Usted puede tener el mejor equipo del mundo, pero si no está bien programado y la persona que se lo está programando no sabe hacerlo correctamente, de nada le está sirviendo. Entonces, ¿qué experiencia tenemos? Como le digo, tenemos más de 200 puntos de venta que le hemos programado a este cliente. Ajá, un cliente de mucho renombre en el país, que no puedo mencionarlo por los contratos que tenemos de confidencialidad. Ajá, pero allí les hemos montado estrategias de control increíbles, increíbles. O sea, y casos en los cuales se ha ahorrado, bueno, que Edwin lo conoce, nuestro cliente, ¿verdad? O sea, pero el tema es que, o sea, los ahorros energéticos que se obtienen por medio de esas programaciones son enormes. Ok, que cada cuántos años se debe actualizar un sistema de control de demanda en hardware y en software. Ok, vean, realmente aquí lo que hay que estar revisando es si hay cambios, o sea, se pueden dar, o sea, nuestra recomendación es que se pueden dar dos casos. El primero es si hubo un cambio de tarifa. Si la compañía eléctrica vino y me hizo algún cambio y ya no me está aplicando por tarifa horaria o me desplazó la tarifa horaria de un punto a otro, que prácticamente eso no sucede, pero podría suceder, o que el monto de la tarifa, por ejemplo, Valle se elevó muchísimo y yo tenga que desplazar cargas de tarifa Valle mejor a tarifa nocturna, entonces en esos casos se debe hacer un cambio, una revisión. La segunda revisión que se tiene que hacer es en los casos en los cuales yo agregue cargas o que haya un cambio en la carga o en el equipo que estoy instalando. O sea, por ejemplo, se me dañó el equipo de aire acondicionado y se hizo un cambio de equipo por un equipo nuevo, entonces se tiene que revalorar y hacer una actualización de la programación. Y luego, o sea, se aplican los periodos de mantenimiento normales que pueda tener cualquier equipo electrónico, que es una revisión cada 3 meses, una revisión cada 6 meses, simplemente para evaluar que todo esté funcionando correctamente. Ok, gracias, Marcos. Eso que decía Marcos es bien importante y se los comento por experiencia. Los periodos no varían, pero normalmente las distribuidoras están actualizando tarifas siempre con los mismos periodos, pero sí actualizan los montos por periodo. Y sí es muy recomendable tanto hacer la revisión de la conveniencia de la tarifa
de manera anual y por lo tanto también ver la conveniencia de cómo estoy controlando la demanda, ¿verdad? Ok, bueno, yo creo que estamos. Marco, tal vez de nuevo presentar la filmina de la oferta Eso le iba para a decir, que... sí, para que les quede el contacto y tenemos un mensaje de parte de la asociación también. Ok, allí está. Ok, entonces igual, como se los habíamos ofrecido hace 3 semanas creo, el análisis o diagnóstico básico se los estaremos ofreciendo sin ningún costo en el área metropolitana durante los próximos 15 días. Ahí nos pueden escribir al correo gerencia@copeimi.com o al WhatsApp 8921-6752 y esta bonita oportunidad que les ponemos ahí de algún sistema de control, el que se requiera. O sea, aquí estos son prácticamente trajes a la medida, no hay recetas, son trajes a la medida. El que se requiera con un 25% del valor de catálogo, eh, eh, eso hasta el 31 de octubre. De parte mía, muchas gracias, don Ignacio. Claro que sí, no, muchísimas gracias. Yo nada más quiero cerrar, bueno, de agradecerles por supuesto a ustedes y a todas las personas que han estado hoy, hacerles la invitación de que se den una vuelta por nuestro sitio de la asociación. Somos la Asociación Costarricense de Administraciones de Condominios. Bueno, yo particularmente en este momento estoy realmente en el cargo de la presidencia, pero somos varias personas, todas empresas administradoras de condominios de primer nivel y con un compromiso por hacer las cosas diferentes, así que nos encantaría también, así como este esfuerzo que hemos hecho en coordinación con ustedes y estamos haciendo otros también en coordinación con INEC, que ahí posteriormente les comentaremos para lo del censo, y hemos hecho esfuerzos con el Ministerio de Salud también para los lineamientos que han sido un dolor de cabeza para los condominios. Igualmente hacerles la invitación de que si ustedes son una administración de condominios activa, una empresa o una persona física, en ese enlace con muchísimo gusto lo recibiremos y nos encantaría que sean parte de nuestra asociación. De parte mía y de parte del resto de los miembros de la Junta Directiva, nada más agradecerles muchísimo por esta información, que sin duda alguna será de enorme beneficio en momentos en que de verdad que cada colón cuenta y que en los condominios se vuelve crítico, obviamente, el manejo del presupuesto y una administración que reduzca gastos queda a la altura por mucho tiempo. Así que muchísimas gracias de mi parte y buenas noches. Sí, gracias. Nosotros igual, no solamente en este tema, ¿verdad? De eficiencia energética, somos una cooperativa de 27 ingenieros profesionales, todos con muchísima experiencia y con experiencia en diversos temas, ¿verdad? Entonces, en temas de mantenimiento, como lo vimos en la charla anterior, en gestión de mantenimiento, gestión de activos, estamos para servirles y para ayudarles a bajar costos. Excelente. Ahí les estaremos contactando para otro evento porque ha sido muy gustoso y la verdad que satisfactorio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.